esta preciosa noche. Nos gozamos de poder estar aquí a través de estos medios. Si alguien me puede ayudar a leer la Biblia, a estar aquí, ¿verdad? Para conversar, y si tiene alguna pregunta puede accesar esta página de Zoom que la puse en la iglesia, ya que tenemos varios textos que queremos ¿verdad? Discutir en la noche de hoy. Así que el que quiera entrar lo puede entrar por aquí, como de costumbre, los que han utilizado Zoom, para entonces yo darle la parte y que pueda ayudarme con la lectura bíblica. No sé si se está escuchando bien. ¿Alguien me puede certificar o verificar que todo se está escuchando bien por allá? Amén. Esperamos que todo se esté escuchando bien por allá, porque tengo el micrófono arriba. Amén. Pues gloria al Señor. Pues vamos así a hacer oración en esta preciosa noche para así comenzar esta clase de Primera de Corintios. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te alabamos, te glorificamos, Señor. Padre, gracias te damos por esta bendición, esta oportunidad que tú nos concedes, Dios mío, Padre, el poder estar aquí, Señor, y poder transmitir esta enseñanza a través de estos medios, Señor. Que sea tú, que sea usted, Señor, tu Santo Espíritu, Jehová de los cielos, Padre mío, tomando el control de esta clase, Señor, de esta transmisión, que podamos, Dios mío, salir edificados como de costumbre, Dios mío, Padre, en tu palabra. Gracias te damos, Dios, en el nombre de Jesús, Señor. Amén, amén. Gloria a Dios. Amén. Dios bendiga los estudiantes. Tenemos por aquí nuestra hermana Mili, nuestra hermana María Esther, nuestra hermana Rosa, mi tía Esther, tenemos nuestra hermana Sibel, nuestra hermana Sujei, nuestra hermana María Moreno. Oh, disculpe, hermana Yomaira, no reconoce. Si quiere, hermana Yomaira, puede intentarlo otra vez, porque no estaba confundido, porque tenía el nombre de su hijo y pensé que él estaba en la clase que no era. Pero si puede entrar otra vez, ajá, pues aquí está. Ahora sí. Aleluya, tenemos a nuestro hermano, se me fue Elisa Muerto, lo vi, acompañarme en la lectura de estos versículos. Ahí está el siervo, Dios le bendiga. Dios bendiga a nuestro hermano Elisa Muerto, espero que me esté escuchando. A ver si lo oigo por aquí. Amén. ¿Me escucha, pastor? Estoy sin volumen. Ahora, a ver si el hermano Elisa Muerto se puede escuchar. ¿Me escucha? Ahora sí. Sí, amén. Muchas gracias, nuestro hermano. En la lectura amén, gloria a Dios. Ahí está el cielo, Dios le bendiga. Se me está repitiendo por aquí. Hermano espero que me esté escuchando. Gloria a Dios. A ver si lo oigo por aquí. Algo aquí, un asunto aquí. A ver. Ahora, hermano Elizabeth, ¿me oye? Amén, amén, pastor. Sí. Bien, pues entonces vamos a ver. Yo sé que yo subí un material que quería dar hoy, que es un resumen de la carta a los Corintios. También subí en la página de la iglesia otro pequeño resumen de la carta a los Corintios, que está accesible en la página de la iglesia y lo puede bajar. Y también otro pequeño artículo que habla, por ejemplo, en inglés, acerca de la carta a los Corintios. Vamos a estar hablando acerca de la carta a los Corintios. Amén, nuestra hermana Joana, nuestro hermano Lorna, y yo me imagino que también nuestro hermano Ricky, nuestro hermano José. Muchas gracias por estar aquí en esta noche. Gracias, hermano Luis Samuel, por acompañarme. ¿Verdad? Que tengo varias información, material acerca de Corintios. El material que estoy utilizando, además de esto, lo saqué de la internet, este resumen gráfico que todo el mundo puede accesar. Voy a estar utilizando este libro de
John F. Walworth en los comentarios bíblicos que vamos a estar utilizando para hablar acerca de la carta a los Corintios. Amén. Como de costumbre, antes de analizar la carta como tal, voy a estar haciendo como un trasfondo general de esta importantísima carta, ya que tiene unos aspectos de vida, ¿verdad? Bien interesante, bien importante que todo cristiano debe conocer. Voy a estar hablando de la composición, de la estructura, de contenido, de comentarios. Amén. Dios bendiga a nuestra hermana Delmisa, a nuestra hermana a mí también, que están por ahí. Gloria al Señor. Damos gracias al Señor porque están con nosotros. Como les digo, este material lo pueden conseguir en internet. También yo se lo puedo suministrar porque lo tengo ya grabado y está en la página de internet. Y entonces, Primera de Corintios, ¿verdad? Si todos buscan conmigo, a ver si buscan por aquí el libro de los Hechos, ¿verdad? El libro de los Hechos en el capítulo 18. Libro de los Hechos, capítulo 18. A ver si el hermano lo tiene por ahí también. Libro de los Hechos, en el capítulo 18, nos da el trasfondo del origen de esta carta, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo en Hechos, capítulo 18, verso número 1. Después de estas cosas, ¿qué cosa, verdad? De lo que sucedió en Atenas. Él había salido de Atenas a Corinto, que eso queda en Grecia, y allá había un judío llamado Aquila, natural de Ponto, que recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Estoy en el capítulo 18 del libro de los Hechos, ¿verdad? Y estaba el apóstol Pablo contando su experiencia acerca de lo que estaba sucediendo en la sinagoga, y estaba, también menciona a Silas y a Timoteo, que habían venido de Macedonia y estaban entregados, dice aquí, estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando. Esto sucedió prácticamente en el segundo viaje misionero del apóstol Pablo, y vamos a ver que después de esto, después que estuvo ahí, porque Pablo estuvo estacionado, escuche bien esto, Pablo estuvo estacionado 1 año y medio conociendo la cultura, conociendo, ¿verdad? La gente allá en Corinto, ya que Corinto era una ciudad que usted sabe, Grecia, de gente de mucha filosofía, de mucha sabiduría, era un centro comercial tremendo, tenía mucha fama de muchas cosas que estaban sucediendo en ese lugar. Y Pablo pues llega a ese lugar, y después que sale de ese lugar a Éfeso, después que está 1 año y medio allá en Corintio, él va a Éfeso, y en Éfeso recibe las noticias de algunas situaciones bastante tristes y lamentables que estaba pasando la iglesia de Corinto, ¿verdad? Y en este mapa gráfico que yo les tengo, o se lo puedo suministrar al que lo quiera, porque yo había sacado bastantes copias de todo esto, se lo puedo entregar en la semana. Pues, tiene muy bien explicado y estructurado esta cuestión de lo que estaba sucediendo en la iglesia de Corinto, ¿verdad? Y lo vamos a dividir en 5 partes. Escuche bien, lo vamos a dividir en 5 partes, ¿verdad? Y voy a estar explicando, porque ya que los temas son temas específicos que atañen a la iglesia, y es bien importante pues conocer de ellos. Por ejemplo, número 1, del capítulo 1 al 4, vamos a estar hablando de problemas de divisiones por cuestiones, ¿verdad?, de idiosincrasia y personajes y líderes que se habían levantado en aquel entonces. Por ejemplo, Pablo, Apolos y Pedro, que los tenían como altos líderes, y el pueblo estaba dividido. De los capítulos 5 al 7 vamos a estar hablando de un problema de intimidad, de aspectos, ¿verdad?, que tiene que ver con la sexualidad. Del capítulo 8 al 10 se va a estar hablando acerca de la comida, la situación, ¿verdad?, que estaban teniendo en los corintios por los sacrificados a los ídolos. Después del capítulo 11 al 14, pues se va a hablar de la reunión de los dones del Espíritu y de todos estos asuntos bien importantes que vamos a estar hablando con más detalle. En el día de hoy solamente voy a tocar del capítulo 1 al capítulo 4. Del capítulo 1 al capítulo 4 voy a estar tocando, así que esté pendiente. Ahora mismo lo que estoy dando es un resumen general
de todo lo que vamos a estar hablando. Capítulo 1 al 4 acerca de divisiones, capítulo 5 al 7 cuestiones maritales, capítulo 8 al 10 con respecto, ¿verdad?, los sacrificados, los ídolos, las comidas, y el capítulo 11 al 14 las cuestiones de los dones, ¿verdad?, los dones del Espíritu Santo y otros asuntos que estaban sucediendo en cuestión de los ministerios. Y el capítulo 15, bien importante, la cuestión de la resurrección, ya que había gente que no creían o estaban escépticos con la cuestión de la resurrección de los muertos. Y el capítulo 16, pues lógicamente, como de costumbre, es una despedida, un saludo final. Y esta es la diferencia entre las epístolas y los libros, ¿verdad? Los libros son narraciones. Las epístolas, usted siempre va a ver una salutación y siempre va a haber una despedida o un saludo final. Y esto es bien importante, ¿verdad? Porque se le conoce como epístola. Y algo bien importante que tenemos que saber en esta carta es que Pablo bien estratégicamente y bien contundentemente expresó algunos problemas y él los define, y no solamente los define, sino que él responde no solamente con palabras, ¿verdad? Que puede ser que los atenienses o esta gente de Corinto que le gustaba mucho esto de la sabiduría, llevarlos a un nivel elevado para que los que estaban allí, que tenían todos estos conceptos bien elevados, entendieran, sino en un aspecto simple, llevándolos al razonamiento, al conocimiento acerca del evangelio, cómo contestar a la gente bíblicamente. Eso es lo que Pablo está haciendo en esta carta, definiendo el problema y respondiendo con el evangelio las buenas nuevas de salvación. Y ahí es donde vamos a hablar de relaciones de familia, de comunidades, de trabajo. Y estamos viendo, ¿verdad?, que es una carta sumamente importante porque, como digo yo, llega a los problemas y las situaciones que no solamente pasaron en la antigüedad, sino que son también en el presente, son contemporáneos, o sea que se aplican al tiempo presente, y por eso es que tenemos que seguir tocando. Y ahí es donde vemos, y según este autor, vemos cada parte de la vida a través del evangelio, ¿verdad? Tenemos que traerlo a la luz del evangelio. Y ahí es donde Pablo se expresa, ¿verdad? En cada una de estas divisiones. Como digo, tiene una razón. El capítulo 1 al 4, 5 al 7, 8 al 10, 11 al 14, capítulo 15 y 16. Y en este capítulo 1, verso 4, pues nos vamos a centrar en la razón por la cual la iglesia tiene que estar unida. Él busca la unidad porque veía que había divisiones entre ellos, porque estaban siguiendo a ciertas personas en específico. Y no es cuestión de que lo siguiera, sino que estaban criticándose y estaban como que señalando la falta, y se formó como decimos nosotros allá en Puerto Rico, un revolú entre ellos. Y Pablo pues tiene que atacar eso y decir, espérate, esto no es cuestión de fulano, tenemos que volver a la unidad en el espíritu. Amén. Y eso es el trasfondo general de lo que voy a estar hablando. Ahora, si nos vamos a un detalle que tiene este material que le he estado suministrando a través de, ¿verdad?, la página de la iglesia, ya le tengo una copia a cada uno, me la dejan saber que necesita uno. Sabemos que este es el libro del Nuevo Testamento número 7, eso es algo básico, ¿verdad? Esto es algo académico que estamos dando en esta hora. El libro número 7 del Nuevo Testamento, lógicamente escrito por el apóstol Pablo, y hemos hablado de la biografía del apóstol Pablo, quién era el apóstol Pablo antes de ser Pablo. Sabemos, ¿verdad? Saulo de Tarso, convertido al evangelio, ¿verdad? Una experiencia que tuve en Damasco. Y la fecha que se escribió fue alrededor del año 55 después de Cristo. ¿Qué es lo que destaca esta carta? Esta carta lo que destaca, y yo sé que muchos la han leído, lógicamente es el capítulo 13, ¿verdad? El capítulo 13 de esta carta es el famoso capítulo sobre el amor, que incluye en casi todas las bodas cristianas. Primera de Corintios capítulo 13 es un pasaje bien conocido, ¿verdad? Y donde habla de problemas en cuestiones que aborda situaciones matrimoniales, situaciones, ¿verdad?, en el torno de las iglesias y la sociedad. Y Pablo estaba decepcionado. Él había pasado 1 año y medio en esta región
y le había ido bien. Él quería ayudarle a resolver los problemas. Pues lógicamente, como apóstol misionero en ese lugar, él quería resolver esos problemas. Pero vamos a ver que hay unos consejos que vamos a estar tocando en la noche de hoy, que tenemos que hacer acopio, y con la ayuda de nuestro hermano Luis Samuel, pues vamos a estar intercambiando los versos, ¿verdad? Del capítulo 1 al 4. Yo le voy a estar diciendo para que vaya leyendo conmigo y los hermanos nos vayan siguiendo. Amén. Resumiendo esta primera parte de la introducción, el autor, lugar, fecha, propósito, de acuerdo a este libro, lo que han entrado conmigo, ¿verdad? Este es un libro bien detallado, ¿verdad? De cada capítulo. Lamentablemente, no sé si está en español, pero lo pueden conseguir aquellos que puedan conseguirlo, de John F. Walworth, del Nuevo Testamento, un comentario, ¿verdad? Acerca de la carta a los Corintios, ¿verdad? Esto es bien importante, ¿verdad? Que lo tengamos. Siempre es bueno hacer referencia. Como dije, el trasfondo de esta carta lo vemos en Hechos capítulo 18, verso del 1 al 18, donde Pablo estuvo en su segundo viaje misionero, un espacio de año y medio, había regresado a Éfeso y envía la carta con Tito, y también vemos los personajes de Timoteo, vemos los diferentes personajes como Silas, Timoteo, como Aquila, Priscila, esta pareja que ayudaban al apóstol Pablo. Porque eran también, trabajaban en lo mismo que el apóstol Pablo, que era en la construcción de carpa, ¿verdad? Ese era el trabajo del apóstol Pablo. Donde quiera que iba, ayudaba a montar casetas, ese era su trabajo en esos lugares donde él estaba. Y como le dije, esta carta fue escrita con un propósito de corregir ciertas situaciones que estaban pasando en la iglesia y traer unidad, porque ese es el propósito, traer la unidad, resolver problemas matrimoniales. Vamos a verlo en el capítulo 7. Vamos a hablar de la libertad en Cristo en el capítulo 8, el orden de la iglesia y los dones en el capítulo 12, y la doctrina acerca de la resurrección. Amén. Mark Perman, tengo otro comentario por aquí, que yo uso varios cuando estoy dando estudios. Es uno clásico que tiene más de 20 años. Usted lo puede conseguir, lo tengo en PDF también, si lo quiere se lo puede enviar. Meyer Perman, que habla, es el libro famoso de A través de la Biblia. Pues saqué algunas notas de ahí, ¿verdad? Con respecto, ya que va consono con los demás autores con respecto, pues, a los temas que desarrolla, como las de la división, la inmoralidad, la disputa entre los santos, los desórdenes durante la cena del Señor y el culto. Y me llamó la atención, ¿verdad? Ya que, siervo, después buscar Hechos capítulo 21, por ahí. Vamos a buscar Hechos capítulo 21, verso 31. Un dato bien importante, no se me puede escapar. Dice aquí Hechos, a ver si está aquí. Amén, eso lo vamos a estar, déjame ver. Así que no, mejor búsqueme Primera de Corintios 16, Primera de Corintios 16, del 5 al 8, a lo que yo consigo esta de los Hechos, que está en el capítulo 21, porque lo que da Pablo la referencia acerca de situaciones que están pasando en determinado momento allá en Corinto. Pero si tienes Primera de Corintios capítulo 16, versículos 5 al 8, te lo agradezco que lo leas en esta noche. Ahora, pastor. Amén, amén. Amén. Capítulo 16, versículo 5 al 8 dice: iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar, y podrá ser que me quede con vosotros o aún pase el invierno, para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir, porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite, pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés. Amén. Amén. Que ahí vemos que el apóstol Pablo, su intención se cree, esto no está bien confirmado,
que hubo una tercera carta a los Corintios, pero el registro del canon habla de 2. Pero hay algunos que creen y hablan, por eso es que se usan este versículo para hablar de una tercera carta. Pero, como le digo, nosotros nos limitamos a lo que tenemos, ¿verdad? De acuerdo al canon de las Escrituras, Primera de Corintios y Segunda de Corintios. Tengo entendido que antes era solamente una, pero después las dividieron, lo mismo con otros libros de la antigüedad que eran uno solo y después lo dividieron. Pero aquí lo importante es que hay unas situaciones que tenemos que atender, ¿verdad? Con respecto al matrimonio, la comida de los santos, los dones del Espíritu Santo y la resurrección. Y ahí es donde les hablé, ¿verdad? Acerca del material que tenemos, ya que de la manera como está diseñado, la forma estratégica que hizo el apóstol Pablo fue primeramente atacar, como uno dice, el problema de la división, ¿verdad? Porque si no hay unidad en la iglesia, si el pueblo no está unido en un solo espíritu, entonces hay problemas, ¿verdad? Hay problemas porque ¿de qué vale que yo hable de matrimonio? ¿De qué hable que yo hable de resurrección? ¿De qué hable de qué vale de que yo hable de los sacrificados a los ídolos? ¿De qué vale de que yo hable acerca de el problema de incesto y el problema de en cuestiones de la resurrección que la gente no cree si el pueblo no está en un solo espíritu? Pablo lo que hizo fue buscar la unidad de la iglesia. Eso fue lo primero que hizo en estos primeros capítulos. Y ahora, empezamos el capítulo 1, como le dije, ya teniendo esa introducción. Vámonos al capítulo 1, ¿verdad? Capítulo 1, vamos a la salutación, como siempre. Hay una salutación, o sea, una manera introductoria, ¿verdad? Cómo el apóstol Pablo se allega a sus oyentes, ¿verdad? Y ahí es donde vemos en los primeros versículos del 1 al 3. Yo voy a leer los 1 al 3, siervo, y usted por favor me lee del 4 al 9 de Primera de Corintios, porque estamos en la introducción, en la salutación de el apóstol Pablo. Bien, aquí lo primero que dice Pablo en su salutación, que es bien importante, yo no sé cuántos de ustedes se han detenido cada carta a leer el encabezado, cómo el apóstol Pablo se expresa, se dirige, porque ahí es donde usted va a distinguir, usted puede distinguir si fue dirigida a un grupo, a una iglesia, si fue dirigida a un individuo, como la carta, ¿verdad?, a Filemón, o las cartas pastorales a Tito y a Timoteo, donde le habla directamente sobre situaciones dentro de la iglesia. Y lo que estamos viendo, ¿verdad?, dentro del panorama, a diferencia de Éfeso, que era una carta dirigida a la iglesia internacionalmente, Pablo le está hablando a una iglesia local, a una iglesia que estaba ya en Corinto, ¿verdad? Igual que la de los romanos. Si usted estuvo conmigo, aprendió de que la carta de los romanos, Pablo tenía el deseo de llegar a Roma. Ya la iglesia se había formado, pero se había dispersado porque había un emperador llamado Claudio que la había dispersado, y después que se fueron por 5 años, regresaron, pero había unas situaciones también que Pablo tuvo que enfrentar para poder resolver, ¿verdad?, con respecto a las doctrinas principales de la iglesia del Señor. Y aquí estamos viendo algo paralelo, donde Pablo le recibe noticias, porque esa era parte de su ministerio como apóstol, de recibir noticias de las iglesias que él había levantado, que él había plantado, para ver cómo estaba, dándole seguimiento, y se entera de estos problemas. Y en estos primeros versículos, usted tiene que, como le digo, además de conocer del autor, usted tiene que conocer acerca de la misión, la visión, el detalle que él da en los primeros versos. Por ejemplo, él dice: Pablo, llamado a ser apóstol. ¿Ve? Ahí le está diciendo el apóstol Pablo, lo primero que le está diciendo: yo fui el misionero que Dios escogió para llegar a ese lugar por voluntad de Dios. O sea que no fue que yo quise ir, sino que Dios fue el que me dirigió a hacerlo. Y habla también del hermano Sóstenes, o sea que él estaba acompañado a la iglesia. O sea que el mensaje que Pablo está dando no es una sola persona, está dándolo a una iglesia que está en Corinto, y le dice: a los santificados en Cristo Jesús,
llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar, escuche bien, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, de ellos y nuestro. Gracias, gracia y paz a vosotros de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Pablo está presentándose como el misionero que llegó a ese lugar, que tenía en esos momentos de ese año y medio que él se dedicó a predicar la palabra. Él estaba consciente de que era una iglesia rica, que había recibido dones, que había recibido muchas bendiciones de parte de Dios, que él estaba consciente de lo que estaba, de un avivamiento que estaba ocurriendo en ese lugar, pero no hace darle espalda, se va para Éfeso y comenzaron como uno dice por ahí, los dimes y diretes en esa carta. Siervo, léeme del capítulo 1, verso 4 al 9, por favor. Amén. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Si alguien notó conmigo, la técnica del apóstol Pablo en estos momentos es la misma técnica de Juan cuando escribe a las iglesias. No sé si ustedes se están dando cuenta de que él primero los alaba. Él primero los eleva, como hizo Juan en el capítulo 2 y 3, donde a las iglesias le introduce y le habla bien bonito, pero de momento a la mayoría de ellas le da un fuetazo, como uno dice, para que caigan en sí, ¿verdad? Y le da una fuerte exhortación para estremecerlo, y después le da palabras de consolación para ¿verdad? Recompensar a aquellos que obedezcan. Y se dieron cuenta, lo primero que Pablo hace es, él se presenta: yo, apóstol de Jesucristo, llamado por la voluntad de Dios, para ¿verdad? Como dice aquí, a los santificados. Primero le dice a los santificados, y después vamos a ver, le dice, ustedes son unos chorres carnales. Eso fue lo que Pablo vamos a ver qué le está diciendo. Primero dice a los santificados. Después le dice, él dice, en otras palabras, él alaba a Dios. Y hoy gracias a Dios, porque siempre, ¿verdad? Por la gracia que Dios les fue dada, porque en todas las cosas fuiste enriquecido. ¡Wow! El apóstol Pablo los eleva a una atmósfera, ¿verdad? De gloria. Eso una vez me enseñó un pastor que tenía, me decía: Alvin, si tú quieres, ¿verdad? Ser efectivo en el ministerio, tú no le puedes dar, como dicen por ahí, un fuetazo a una persona que esté en la carne. Tienes que elevarlo primero. Me decía, esa era la técnica de los pastores antes también. Los elevaban primero para que puedan resistir como digo yo, el estremecimiento cuando le llegue esa palabra. Cuando yo encontré esto en las cartas de Pablo y en Juan, prácticamente eso era lo que ellos hacían. Ellos primero lo acomodaban muy bien, los alababan muy bien, los elevaban muy bien, y de momento, aquí está, toma esta palabra, aquí, para que te arregle. Y eso es lo que está sucediendo en esta carta. ¿Qué sigue diciendo, verdad? Del capítulo 1, verso 10, al capítulo 4, verso 21, vamos a hablar, pues, la realidad. ¿Por qué estaba dividido el pueblo? ¿Por qué? ¿Cuál era el problema? La división de la iglesia. Lógicamente, habían 3 personas que se mencionan aquí, y yo no sé, los que tengan Biblia de estudio, alguna referencia, que eso no estaba antes en la Biblia, solo vinieron a hacer ahora por la cuestión, ¿verdad?, de dar un resumen de estos capítulos, y hace una pregunta, por lo menos en la Biblia que tengo aquí, en medio de estos párrafos, hace una pregunta bien interesante, y pregunta: ¿está dividido Cristo?
Cuando Pablo ataca este problema, lo primero que le dice, Cristo está dividido. ¿Ustedes creen que Cristo está dividido? Os ruego, pues, hermano, por el nombre de nuestro Señor, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones. Es lo primero que Pablo dice. No hay entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contienda. Y usted se preguntará, pero ¿cuál es la contienda, Pablo? ¿Cuál es el problema? Y ahí Pablo le está diciendo, quiero decir que cada uno de vosotros dice, ¿yo soy de quién? Dice aquí, de Pablo. Otros dicen de Apolo. Otros dicen de Pedro. Pero yo, de Cristo. Pablo le está diciendo, esto no es cuestión de Apolos, esto no es cuestión de Cefas o Pedro, esto no es cuestión de Pablo. Ustedes tienen un pensamiento, le estoy hablando a los de Corinto, Pablo hablando a los de Corinto, un pensamiento, ya que la costumbre allá en Grecia, en Corinto, era la lucha por quién tenía el conocimiento más elevado, el pensamiento más elevado, las expresiones más, ¿verdad? Como uno dice, elevadas en ciencia, y se estaba dividiendo el grupo, uno para Apolo, otros para Pablo, otros para Cefas, y había esa contienda. Pero Pablo dice en todo momento, yo soy de Cristo, ¿verdad? ¿Y acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado por vosotros? ¿Fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Tremendo, ¿verdad? Si lo traemos a nuestro tiempo, esto es una grande realidad que podemos hablar, ¿verdad? Porque consciente o inconscientemente hay gente que se deja llevar por lo bonito y el pensamiento o la fama que han adquirido ciertas personas y como que crea un distanciamiento, crea una especie de división. Y no quiero hablar tampoco de las organizaciones ¿verdad? Que tenemos tantas organizaciones, tantos nombres y tantos apellidos, que lo que hace es prácticamente fragmentar, y mucha gente hasta se atreven a decir, si tú no eres de los nuestros, estás perdido. Yo no sé si tú has escuchado esa expresión, Elisamuel, pero yo ahí en Puerto Rico, y eso ya me tenía a mí, que si tú no eras del grupo tal, o del concilio tal, o del movimiento tal, o de la organización tal, tú no estabas en la verdad. ¿Qué tú crees de eso, brother? No, eso es así. Era una situación que nosotros teníamos que lidiar con todo ese tipo de costumbres y de pensamientos. Pero Pablo, que fue el perito, arquitecto, que él mismo lo dice, yo fui el que puse la base aquí de los apóstoles de Cristo. O sea, yo lo único que hice fue plantar esto aquí. Pero aquí no es de Pablo, no es de Apolo, no es de ningún hombre. La obra es del Señor. La obra le pertenece a Cristo. El crédito le pertenece a nuestro Señor. La gloria le pertenece a nuestro Señor. Amén. Ahora, yo quisiera hacerlo, si me puedes leer del versículo 14 del 14 al 17. Lo puedes leer por ahí. Amén. Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Cristo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizado en mi nombre. También bauticé a la familia de Estefanas. De los demás, no sé si he bautizado a alguno otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Amén. O sea que Pablo está diciendo en otras palabras, mire, doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo. ¿Se acuerdan de Gallo? En las otras cartas también se habla acerca de este varón. Para que ninguno diga que fuiste bautizado en mi nombre. ¿Por qué? Porque ya era algo que se está yendo a los extremos, una especie de idolatría humana, donde, como en los tiempos de Juan el Bautista, no sé si se dieron cuenta que había un grupo que seguía a Juan el Bautista.
Y Juan el Bautista, antes de morir, tuvo que hacer como una transición cuando estaba encarcelado esperando su muerte y decirle a sus discípulos, vayan donde esté Jesús para ver si este era el que venía. Y Jesús le responde, mira, dile a Juan que los cojos están caminando, los ciegos están viendo. O sea, que él no perdió el tiempo, ¿verdad? O sea, Juan fue sabio y lo hizo. Y Pablo lo está haciendo en estos momentos porque él sabía que había gente que como que se habían quedado con el pensamiento de que Pablo por aquí y otros Apolo por allá y otros Pedro por allá. Y Pablo dice, mira, gracias a Dios que yo no lo bauticé a ustedes. Gracias a Dios, solamente a Crispo y a Gallo. Pero Cristo me envió a mí, no me envió realmente a bautizar, me envió a predicar su palabra con, dice aquí, no con sabiduría de palabra, para que no se haga vana la cruz de Cristo. O sea, la misión de Pablo era predicar la palabra del Señor. Y ahora, pues tengo que hablarle, ¿verdad?, de algunos comentarios que he encontrado por aquí bien interesantes, ya que la visión de Pablo con respecto a esto para poder solucionar el problema de Corinto, pues, hemos encontrado que los corintios, la gente de Corinto, necesitaban una renovación mental. Y si usted se acuerda, Pablo en los Romanos, en Romanos capítulo 12, mire cómo él le habla a los de Roma. Romanos capítulo 12, verso 2, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pablo le está hablando a los corintios y lo que él desea y anhela es que su mente primeramente sea renovada para que haya unidad en el pueblo, que es lo que Pablo estaba buscando. Él buscaba primeramente que reflexionaran, recapacitaran, renovaran su entendimiento. Y ahí es donde, según lo que estamos verificando, la escritura, si usted vio, no sé si está por aquí, una expresión, porque Pablo aluce, ¿verdad?, trae a colación ciertos pasajes del Antiguo Testamento. Si usted leyó Primera de Corintios, estamos en Primera de Corintios, capítulo 1, verso 18, miren lo que Pablo hace. Pablo le trae a colación algo del Antiguo Testamento, especialmente, siervos, y lo puede buscar Isaías 29, 14. Si puede buscar Isaías 29, 14, él hace alusión a esto cuando él dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros poder de Dios. Tremendo. Esto es una palabra poderosa, iglesia. Porque estamos viendo una iglesia en Corinto que estaba entre filósofos, entre gente famosa, importante, pero le estaban dando nada más importancia a las palabras sabias o llenas de sabiduría, a las palabras, como digo yo, rebuscadas. Y Pablo viene en estos momentos y le dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios, porque Cristo está. ¿Qué dice Isaías 29, 14, cielo? Amén. Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque parecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Está. Destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Desde tiempos antiguos ya se vislumbraba, pues, que había un brote como esta gente de los griegos que tenían tanta sabiduría. Pero Pablo le dice, desde tiempos antiguos ya se vislumbraba este momento donde destruirá la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Qué más hace el apóstol Pablo del versículo 20 al 21? Él hace estas preguntas retóricas. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador en este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Dios dice, ¿no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo?
pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. O sea que estamos viendo en estos versículos 20 al 21 que la locura, que para muchos dice, como dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Que esto es locura para los que se pierden, pero para nosotros esto es poder de Dios. Le está diciendo en otras palabras que la locura del evangelio destruye la sabiduría de los hombres. O sea que los hombres no pueden entender. No pueden entender porque ellos tratan de, con su humana inteligencia y sabiduría, resolver los problemas del hombre. Por eso es que están las ramas de la ciencia, la psicología, la psiquiatría y cuántas cosas, ¿verdad?, hay humanas tratando de resolver el problema de la soledad del hombre, de las depresiones del hombre, de la angustia del hombre, de tantos problemas, cuando la Biblia establece bien claro que el único que puede llenar el vacío del corazón del hombre, el único que puede saciar la sed que aprisiona al hombre, se llama Jesucristo. Amén. Se llama Jesucristo. Podemos utilizar cuánto libro, cuánta, ¿verdad?, estudios psicológicos, consejería, por aquí, por allá. Pero lo que realmente puede llenar, puede resolver, puede arreglar la condición pecaminosa del ser humano es la locura del evangelio, que para muchos es locura, pero para nosotros es poder de Dios. Y eso, ¿verdad? También los versículos 22 al 25, no sé si lo puede leer, cielo, capítulo 1, verso 22 al 25, para que usted vea lo que Pablo hace. Él habla de la sabiduría y la contrasta con lo que hace el evangelio, que para muchos no tiene sentido, pero hace más efecto de la palabrería que estaban utilizando los atenienses. ¿Lo pueden leer, cielo? Amén. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Tanto, ahí es donde, como dice está este asunto donde la gente no puede entender cómo Dios puede coger gente simple, cómo Dios puede coger gente sin estudio muchas veces, cómo pudo escoger el Señor gente del vulgo, gente pescadora, gente sin letra, gente que eran de clase social baja. ¿Cómo escogió esa gente para avergonzar a los ricos? Porque un apóstol Pedro, por ejemplo, que era un simple pescador, que era tosco, que no era una persona que de muy buen, ¿verdad?, como digo yo, muy buenos cascos. ¿Cómo él cogió ese carácter? ¿Cómo él cogió esa persona y lo transforma y predica un mensaje que se convierte en primero 3,000 almas y después predica otro que se convierte en más de 5,000 almas? Eso es algo terrible. Como una persona que era un simple pescador y los que tenía alrededor de Jesús no eran realmente personas, había uno que otro que tenía alguna preparación, como, ¿verdad?, a unos hermanos que eran gente de negocio, pero cómo el Señor escogió a esta gente para avergonzar a los ricos, a los que se creen que sabían las cosas. Por eso es que vemos, ¿verdad? Y eso también, el versículo 24, si lo tienen por ahí, perdón, el versículo 25, iglesias, y lo puede marcar por ahí, un versículo bien conocido. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Aleluya. Cuando la Biblia dice, diga el débil, fuerte soy. Eso me acuerda del apóstol Pablo, cuando él estaba bien débil, estaba cansado, estaba angustiado por aquel aguijón que tenía y se lo había pedido a Dios que lo sacara. De momento, escucha la voz que le dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. O sea que la manifestación del poder de Dios, lo que nos está diciendo en esta hora, es que cuando se te acaben las fuerzas, cuando tú dejes de pelear, cuando tú dejes ya
y deposites todo y lo sueltes todo, ahí es donde empieza Dios. Ahí es donde Dios dice, ahora me toca a mí, ahora me toca a mí. Tú hiciste tu parte, ya tú gastaste tu fuerza, gastaste tus energías, ahora me toca a mí. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Aleluya, qué bueno está esto. Amén. Y por eso es que también del verso 26 al 31, Pablo le dice, pues mirad, hermano, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio, mire, vuelve Pablo a decir que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie, y esta es donde ahí es donde Pablo le da este énfasis, ahí es donde Pablo le da esta énfasis, la razón por la que Pablo dice estas cosas en contra de los sabios, de los que se creen que lo saben todo. Dice aquí el verso número 29, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Pablo, que era un conocedor de la ley, Pablo, que tenía experiencia en leyes y había sido discipulados a los pies de un hombre llamado Gamaliel, que era un hombre letrado, un hombre de conocimiento. Él sentía, decía, no, espérate, eso es mucha información para mí, pero lo que yo puedo hacer para poder alcanzar la gracia de Dios es vivir humillado ante la presencia de Dios. Por eso es que él se titulaba a sí mismo siervo de Jesucristo. Y por eso es que dice, más por él estáis vosotros en Cristo, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Aquí lo está diciendo Pablo. O sea que por más sabiduría que tú tengas, por más conocimiento que tú tengas, por más años en el evangelio que tú tengas, por más que tú te creas saber, gloríate en el Señor. Dale la gloria al Señor, porque sin él no somos nadie, no somos nada. Somos lo que somos gracias a la misericordia, gracias al Señor que nos salvó, que nos rescató de las tinieblas y nos llamó a su luz admirable. Alabado sea el Señor. Ahora pasemos al capítulo 2. ¿Qué nos dice el capítulo 2? No solamente el apóstol Pablo habla acerca de la sabiduría de los hombres contrastado con la sabiduría de Dios, que lo más sencillo y lo más simple de Dios es más sabio que los hombres, sino que Pablo comienza en este capítulo 2 a proclamar a Cristo. Vemos que en el capítulo 2, verso 1 al 5, lo que dice el apóstol Pablo en otras palabras es que predicando a Cristo crucificado, dice aquí, sin palabras de sabiduría humana. ¿Qué quiere decir con esto? Y eso siempre ha sido mi enseñanza. Podemos hablar de todo en un mensaje. Me podrán decir de muchas cosas en un mensaje, pero si no me salta la figura de Jesucristo, ese mensaje está cojo, ese mensaje está incompleto, para que la gloria de Dios se manifieste y la bendición de Dios se manifieste. Cuando tomamos la parte para predicar a Cristo, tenemos que hablar y exaltar la figura de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarlos el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros, dice aquí, con debilidad, ni predicación, dice aquí. Bueno, voy a tener que ponerme este asunto porque se me están brincando las letras. Pero me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas. O sea, que no fue
como dicen por ahí, con psicología barata, ¿verdad? Para manipular los sentimientos y las emociones de la gente, sino que dice aquí, fue con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en ¿qué? Poder de Dios. En el poder de Dios. Que esté fundamentada vuestra sabiduría en el poder de Dios. Y por eso es que vemos en este capítulo que Pablo predica a Cristo con una palabra que no es de sabiduría humana, sino en el poder de Dios. El verso 6 lo que nos habla es que él habla sabiduría entre los que han alcanzado sabiduría y madurez. ¿Sabes? Cuando Pablo, y ahí es donde nosotros nos tenemos que distinguir. Usted se va a dar cuenta que en estos pasajes Pablo hace diferencia entre el que es espiritual y el que es carnal. El que es espiritual va a entender perfectamente lo que usted habla de parte del espíritu, pero el que es carnal, que quiere decir no regenerado, que no ha tenido una experiencia con Dios, no le va a entender. Y eso estaba pasando con los corintios. Había gente que no estaban en el espíritu y no podían percibir, no podían entender lo que estaba sucediendo en el ambiente. Y ahí es donde el verso número 7 entramos y habla de sabiduría de Dios, que es en misterio. Cielo, ¿me puedes buscar el Mateo capítulo 11 y verso 25, por favor? Mateo 11, 25, para que usted vea lo que dice Mateo contrastado con esto. Porque dice, más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. O sea que hay cosas y habrán cosas que Dios las revela y las revelará solamente a la gente que anda en el Espíritu Santo. ¿Qué dice ahí Mateo capítulo 11, cielo? Amén. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Amén. Te alabo, Padre, Señor de los cielos y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste ¿a quién? A los niños. A los niños. Y usted sabe que cuando utiliza la expresión los niños, lo que se refiere es a gente con una mentalidad sana, una mentalidad con una conciencia limpia como los niños. Por eso es que la Biblia dice que para entrar al reino de los cielos hay que ser como un niño. Tiene que tener una mente diáfana, tiene que tener una mente pura, tiene que tener una mente limpia. Y por eso es que está diciendo que la sabiduría de Dios, lo que Dios revela, se lo da a gente que tiene una mente pura, una mente en el espíritu, una mente capaz de entender lo que Dios quiere decir a su pueblo. No a cualquiera, no a cualquiera. Se le da a gente con una mente como de niño, en el sentido de una pureza de corazón, una limpieza de espíritu. Ahora, si seguimos, el apóstol Pablo asociando ahora en este versículo número 8 de este capítulo 2, que dice a lo que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la sabiduría la hubiesen conocido, nunca hubiesen crucificado al Señor. O sea, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo? ¿Qué está haciendo el apóstol Pablo en estos momentos? Está asociando, escucha bien, siervo, búscame Juan capítulo 17 y verso 1 y primera de Corintios 1:23, lo vamos a estar tocando. Pablo está asociando la gloria de Dios con la crucifixión. Lo que está diciendo en otras palabras, si realmente hubiesen sido sabios, no hubiesen crucificado a nuestro Señor. O sea, se convirtieron en necios porque no entendieron el cumplimiento de la profecía. No entendieron que Jesús era el Mesías que había de venir como cumplimiento profético. ¿Tiene Juan 17:1, brother? Amén. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. O sea, una persona no regenerada
no podía entender, como pasó con Pedro, no sé si se dieron cuenta, cuando fueron a apresar, cuando Jesús le dijo acerca de su muerte, Pedro salió y le dijo, no, espérate, que a ti no te pase nada, que a ti no te pase nada, no te pongas en ese asunto. ¿Qué fue lo que Cristo le dijo? Apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Pedro no estaba entendiendo el plan, como mucha gente no entiende el plan soberano de Dios. Era necesario que Cristo muriese para manifestar su gloria, venciendo en la cruz del Calvario, resucitando de entre los muertos y ascendiendo a la gloria de Dios como el unigénito Hijo de Dios. O sea que la asociación de Pablo está diciendo, en otras palabras, era necesario. Los sabios de aquel entonces no entendieron, se convirtieron necios, pero los simples de corazón fueron los que pudieron entender y comprender lo que seguía la Sagrada Escritura, que realmente Jesucristo vino para entregar su vida en la cruz del Calvario. Para el mundo es locura que un hombre muera, que un hombre morir por los pecados de otro. ¿Quién se va a poner con ese asunto? Eso es algo de loco. Pero ahora nosotros entendemos que eso no es de loco, sino que era cumplimiento profético para manifestar su gloria, para hacer primicia de los que durmieron, porque así como Cristo murió, nosotros hemos muerto a nuestro pecado, nuestra carne, hemos sido crucificados con él y algún día nuestro cuerpo sufrirá de una transformación y se manifestará una gloria en nuestra vida. Por eso es que nosotros seguimos predicando, ¿verdad? Como dice el apóstol Pablo, aunque nuestro exterior se vaya desgastando, lo importante es que nuestro interior se vaya renovando, porque llegará un momento que esto carnal se vestirá de inmortalidad, esto corruptible se vestirá de incorrupción, seremos como los ángeles. O sea, que la muerte para nosotros actuará en un momento dado simplemente para una separación, si es que Cristo no ha venido. Pero cuando Cristo venga y estamos aquí, la muerte huirá de nosotros y nuestro cuerpo recibirá un cuerpo de gloria. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Por eso es que Primera de Corintios, capítulo 1 y verso 23 dice, nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder. O sea que la muerte para nosotros simboliza victoria. Simbolizó victoria, porque él venció la muerte. La tumba no lo pudo retener. La tumba no pudo aguantar nuestro Señor. Él resucitó de entre los muertos y es poderoso para socorrer, y es poderoso para levantarnos, y es poderoso para transformar toda circunstancia, porque él vive por los siglos de los siglos. Del verso 9 al 10 del capítulo 2. ¿Dónde estamos, brother? Estamos por aquí. Lo puedes leer, 9 y 10 del capítulo 2. Ok, amén. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Qué tremendo. ¿Cómo podemos resumir estos versículos? Las bendiciones de salvación fueron preparadas por el Padre, cargadas por el Hijo y aplicadas por el Espíritu Santo en nuestra vida. Qué tremendo. Vuelvo y lo repito. Las bendiciones de salvación fueron preparadas por nuestro Padre, cargadas por el Hijo y aplicadas por el Espíritu Santo en nuestra vida. El verso número 11 dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. ¿Qué está diciendo en otras palabras? Nadie puede conocer los pensamientos de otro hombre, ni los de Dios. Solamente Dios es el único que puede conocer y sabe las intenciones del corazón del hombre. Es el único que sabe lo que hay en el interior del hombre. El hombre nos podrá engañar.
o tratar de engañar. El hombre nos podrá mentir o engañar, lo mismo. El hombre podrá tratar de disfrazar las cosas, pero el único que conoce realmente las intenciones del corazón, lo más profundo del corazón, se llama Dios. Por eso es que el salmista decía, ¿a dónde me iré de tu presencia? ¿A dónde me iré de tu espíritu? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Si en el Seol hiciera estrado, ahí también estás tú. Si tomara las alas del alba y habitare al extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra, decía el salmista. O sea, no importa dónde te metas, no importa lo que tú hagas, Dios te está viendo, Dios me está viendo, Dios conoce mi corazón, Dios conoce tu corazón. ¿Qué dicen los demás versículos? Verso del 12 al 13. Del 12 al 13. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabra enseñada por sabiduría humana, sino con la enseñanza en el espíritu, acomodando, mire esto, lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu, vuelve Pablo a decir, porque le son locura. No puede discernir espiritualmente. En cambio, escuche bien esto, para el que tiene la mentalidad, porque yo estuve buscando y analizando este pasaje muy bien. Esto tiene que ver con la mente espiritual y la mente carnal. Por eso es que el apóstol Pablo dice, en cambio el espiritual lo juzga a todos, pero él no es juzgado de nadie. ¿Por qué Pablo dice eso? Cielo, búscame el capítulo 3, ahí mismo. Mira, ahí está. El versículo del 1 al 4, lo puedes leer, porque Pablo nos contesta esa pregunta, ¿por qué el espiritual no es juzgado por nadie? Amén. De manera que yo, hermano, no puedo hablar como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celo, contienda y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no soy carnales? Ahí es donde Pablo entonces está explicando la cuestión de que el espiritual no lo juzga, porque el no regenerado no tiene la capacidad de discernir lo que está sucediendo y lo que está recibiendo el que es espiritual. Está diciendo en otra palabra, si realmente ustedes fueran espirituales, no se pusieran con esas niñerías de estar siguiendo hombres como Apolo, como Pedro, como a mí, sino que el que es espiritual sigue a Cristo, al que fue crucificado por nosotros. No estamos aquí para seguir al hombre, estamos aquí para seguir a Cristo. Por eso es que Pablo dice carnales. Habían divisiones porque aunque tenían dones, tenían talento, estaban comportándose como niños pequeños, como gente que no tiene el Espíritu Santo. Es algo bien interesante, porque hay gente que puede decir que tiene dones. He conocido gente que tiene dones para aquí, dones para allá, pero se comportan a la misma vez como un niño. Usted dirá, pero ¿cómo es posible esto? Espérate. ¿Usted sabe algo? Los dones son regalos de Dios. Son regalos de Dios. Pero si la persona no se prepara, no se capacita, no se mete con Dios, con el Espíritu Santo, van a haber momentos dados que va a actuar como un carnal. Y ahí eso es lo preocupante. ¿Por qué? Porque los dones no salvan a nadie. Es un regalo que Dios da para edificar la iglesia. Lo que realmente va a salvar al individuo es su relación con él. Es la relación que tenga con el Espíritu Santo. Lo que va a conectar al hombre con Dios es que se manifieste el fruto del Espíritu Santo en la vida del ser humano. Tremendo. O sea, que está diciendo, esta gente tenía un montón de cosas ahí que se le había dado, pero no la estaban aprovechando.
sino que se estaban comportando como niños entre ellos, siguiendo hombres, porque si fueran espirituales se hubiesen dado cuenta de eso. Espérate, ¿quién es Apolo? ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Pedro? Bueno, fueron muy buenos administradores, muy buenos líderes, pero aquí el grande se llama Dios. Aquí el que murió por mí se llama Cristo en la cruz, que murió en la cruz del Calvario se llama Cristo, amado hermano. Es tremenda experiencia y exhortación que está haciendo el apóstol Pablo. O sea, no me vengan con dones, no me vengan con talentos, no me vengan con sabiduría humana, es lo que está diciendo. Compórtense como gente espiritual, que saben acomodar lo espiritual a lo espiritual y lo terrenal a lo terrenal, que saben distinguir de una cosa de la otra. Amén. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo, porque tenemos el Espíritu Santo. Pero el que no es regenerado habla como carnal y va a criticar al que es espiritual. Y el versículo 15 al 16 nos vuelve y nos dice que el hombre espiritual no puede ser juzgado por el hombre. Y ahí es donde el hermano leyó, donde Pablo entonces le está diciendo, no les puedo hablar como gente espiritual, sino como a carnales, volvemos a decir. ¿Por qué? Porque su mente no estaba bien centrada en lo que dice las Sagradas Escrituras. El que murió por ellos, por nosotros, fue Cristo. No fue Pablo, no fue Apolo, no fue Pedro, no fue nadie, fue Jesucristo. Amén. Ahora, vámonos al capítulo 3, ya estamos, ¿verdad? Denme unos minutitos más y esto lo vamos a resumir brevemente. Dos cosas dentro del capítulo 3 al capítulo 4 que estaban ocasionando la división en el pueblo también, eran los malentendidos. Malentendidos. Primero estuvimos hablando del capítulo 1 al capítulo 2, estuvimos hablando de los malentendidos del mensaje, que ellos no entendieron, se creían que, olvídate, que Pablo, que Pedro, que el otro, no, y se les olvidó que aquí el grande se llama Dios. Y ahora vamos a entrar en un asunto que no solamente, ¿verdad?, era del conocimiento de ellos, sino que lo que estaba causando división era un malentendido con respecto al ministerio. Por eso es que vemos un capítulo 3. Cielo, ¿me puedes leer del 5 al 9? Amén. ¿Qué pues es Pablo y a qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. ¿Hasta qué versículo, pastor? Al 5. ¿Ahí leyó el 5 ya? Okay. Leí hasta el 7. Ok, está bien, amén. ¿Qué está sucediendo aquí? Usted tiene que, ¿verdad? Transportarse en estos momentos. Pablo sigue diciendo, ¿qué es pues Pablo? ¿Qué es Apolo? Le está diciendo la palabra servidores. Y en griego hay dos términos para la palabra servidores. Está el de diaconía, que es el de diáconos, ¿verdad? Que eso es lo que se refiere un diácono, a un servidor. Y está el hiperetes. No sé si usted ha escuchado esta palabra, pero hiperetes es la que usa Pablo aquí, que no es solamente uno que sirve en la iglesia, sino que Pablo le está diciendo hiperetes a los servidores de Cristo, y los hiperetes eran los esclavos que estaban trabajando en los barcos, en las partes profundas, en la parte inferior del barco, que estaban remando, que estaban siendo dirigidos y muchas veces latigados por sus amos para que hiciesen las cosas bien. Eran esclavos. O sea que Pablo lo que está diciendo aquí, ¿quién es Pablo y quién es Apolo? Somos hiperetes, o sea, somos esclavos, somos, ¿verdad?, siervos del Señor Jesús. No nos mandamos a nosotros mismos, sino que tenemos dueño. Wow, santo Jehová, tremendo esta palabra. Una cosa es diaconía y otra cosa es hiperetes. Una cosa es simplemente servir y otra cosa es sentirse esclavo de Jesucristo. O sea que tú no tienes voluntad propia, sino que lo que tú haces
lo haces porque Dios te dirige en todo momento y le has permitido al Espíritu Santo que controle tu vida. Tremendo. Remadores, esclavos de la parte inferior de los barcos. Nosotros simplemente somos, iglesia, administradores. Y dice aquí que debemos ser hallados fiel. Por eso es que dice, por miedo de los cuales habéis creído, y eso según a cada uno conforme. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento. Así que ni el que plante algo, ni el que riega, sino que da el conocimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá una recompensa conforme a su labor. Porque no somos, sí, dice aquí, porque nosotros somos colaboradores y vosotros sois labranza, edificio de Dios. O sea que el Pablo lo que hizo fue arar el terreno, como quien dice, preparar el terreno para que la iglesia sea edificada. Somos simplemente administradores que tenemos que ser hallados fieles. Y algo bien interesante, el autor me habla en este capítulo, es que tenemos que pasar 3 juicios. 3 juicios prácticamente es lo que está hablando el apóstol Pablo en estos momentos. Cuando dice que pues es Pablo y que es Apolo. Si somos, y lo vuelve otra vez en el capítulo 4, si se dio cuenta, que nos tengan los hombres como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Y ahí es donde dice que seamos hallados fiel. Seamos hallados fiel. O sea que el capítulo 3 nos está diciendo, en otras palabras, nosotros somos templo del Espíritu Santo. Nadie nos debe engañar. No se deje engañar ni ignorar acerca de los que se creen sabios. Porque a la sabiduría de este mundo es insensatez. Pero Pablo le está diciendo, así que ninguno se gloríe de los hombres porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefa, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. O sea que somos de Dios, todo le pertenece a Dios. Somos colaboradores de Dios. Pero Pablo sigue diciendo, somos hiperetes, somos esclavos de Jesucristo. Y ahí es donde una cosa y entender lo que es colaborar o en otras palabras, conforme a la gracia de Dios, ser parte del crecimiento, del desarrollo de la iglesia en ese lugar, y que entendamos que Pablo no está por encima de Apolo, que Apolo no está por encima de Cefa, que nadie está por encima de nadie. Todos tenemos una función dentro del reino de los cielos, que tenemos las bendiciones. Dios no tiene ni nietos ni tiene sobrinos. Dios tiene hijos. Todos somos iguales ante la presencia del Señor. Y ahí es donde terminamos en este capítulo 4, porque además de ser colaboradores, porque la gente no estaba entendiendo, prácticamente se estaban sintiendo inferior a Apolo, a Pedro y a Pablo. Y Pablo dijo, no, espérate un momentito, tú no te tienes que sentir inferior a nadie. Tú eres parte del crecimiento, del desarrollo. Yo simplemente estoy poniendo mi granito de arena. Yo simplemente estoy poniendo la base. Pero aquí el dueño de la obra se llama Dios. Y ahí es donde Pablo les llama servidores, o nos llama, somos servidores en este capítulo 4. Los hombres por servidores, administradores de los misterios de Dios. Que seamos hallados fieles. ¿Cuál es el juicio que Pablo nos invita a pasar con respecto al ministerio? Ya que está hablando de colaboradores, que nadie está por encima de nadie, somos parte. Y ese era el malentendido que había en Corinto, que la gente se sentía inferior y tenía a Pablo y a Apolo y a Cefa por lo alto, sino que Pablo le está diciendo, ténganos, en vez de tenernos así como los tienen, ténganos como servidores mejor. Ténganos como administradores de la gracia de Dios. Y le está exhortando a los líderes que se han hallado fieles. Y dice, en versículo 3, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros. Ahí es donde entramos a lo que se llama el triple análisis del apóstol Pablo. Porque él dice, yo no seré juzgado por ustedes porque ustedes no están en el nivel espiritual suficiente para juzgarme a mí. Ustedes con las actuaciones y el comportamiento están actuando como gente no regenerada. Entonces, ahí es donde el apóstol Pablo
entonces hace el triple juicio. ¿Y cuál es el triple juicio? Lo primero es que tenemos que ser juzgados y seremos juzgados por nuestros semejantes. O sea, la gente nos va a evaluar y va a entender si realmente estamos competentes respecto al llamado que Dios nos ha hecho, que no debe sentir mal. Nadie se debería sentir mal. Tenemos que ser evaluados. La gente nos va a evaluar consciente o inconscientemente. Va a ver tu desempeño. Va a ver tu desempeño. Y tú dirás, a mí nadie me juzga. Pues nadie te va a juzgar. Ahora, el que es espiritual lo juzga todo también. Y va a evaluar las acciones, el comportamiento, si está a nivel. ¿Por qué usted cree que Pablo fue y confrontó a Pedro? Y Pedro era un líder tremendo, pero Pablo fue como hombre espiritual y confrontó a Pedro porque era digno, había que darle un azote, como dicen por ahí, porque Pedro con los judíos era una cosa y con los griegos era otra. Y Pablo tuvo que confrontarlo. El que es espiritual lo hace. ¿Por qué? Porque no lo hace para mal, lo hace para hacernos crecer, entender de cosas que necesitamos mejorar, de cosas que tenemos que cambiar como hombres y mujeres de Dios. O sea que no debe estar malo. Si te están dando un consejo espiritual, recíbelo. Hay gente tan orgullosa que no recibe y no quiere consejo de nadie. Nadie le puede decir nada. Se creen como que parece la última Coca-Cola del desierto, que nadie le puede dar un consejo. Mire, hermano, a mí me han dado un montón de consejos y me los siguen dando la gente. Y yo los evalúo porque yo no soy perfecto. O sea, yo no me creo, olvídate la eminencia en esto, porque yo tengo mi personalidad, yo tengo mi carácter, yo tengo mis cosas, mis manías. Y hay gente que con sabiduría de Dios, gente espiritual que conocemos, que nos da el consejo sabio. Y ya estamos terminando. No se preocupe. Yo estoy mirando aquí el reloj, no se preocupe. Somos servidores de Cristo y hemos de pasar un juicio. Tenemos que ser evaluados por nuestros semejantes. Tenemos que autoevaluarnos nosotros mismos y tenemos que dejar que Dios nos examine a diario. O sea, permitamos el consejo de afuera, autoevaluemos nuestro comportamiento y también evaluemos, como decía el salmista, que decía, examíname, Dios, y pruébame, conoce mi corazón, renueva y pon un espíritu recto dentro de mí. Qué bueno cuando nos humillamos ante la presencia del Señor. Por eso es que exhortamos, ¿verdad? Y la cura, vamos a terminar con la cura. La cura para la división está en el versículo 6. ¿Sí? Lo pueden leer, el capítulo 4, verso 6. Amén. Gloria a Dios que está todo el mundo aquí, nadie se me ha ido. Gloria a Dios, aleluya. Estoy contento, hermano. Me están dando ánimo, eso es. Capítulo 4, verso 6. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Wow, qué tremendo. El primer consejo que Pablo da para curar este espíritu divisionista es a no pensar más de lo que está escrito. No le extiendas. No le saque, como dice por ahí, puntas al asunto. Que hay gente que le gusta seguir extendiendo. Mira, ya lo que está escrito está. Como dicen, ¿verdad? Muy bien allá en Puerto Rico, buscándole las 5 patas del gato. No, ya lo que está escrito está. No vamos más allá de lo que está escrito, porque no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros, ¿verdad? Pues estar extendiendo, expandiendo el asunto o sacando conclusiones que no son, hablando, poniendo palabras en la boca de uno que no se dijeron. No, lo que ya se dijo, se dijo. Esto es el cumplimiento. Ya la Biblia tiene los 66 libros, ya el canon se cerró, ya la Biblia establece claramente que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, que no hay otro nombre, que no hay otra persona, que no hay nadie por encima de Cristo. Pues mire, hermano, ahí se acabó. Entonces, ¿cómo es posible que hay gente que se cree en el, como dice mi hermano, el soplo de Dios, el dedo de Dios, y quieran venirse a proclamar por encima con un título terrestre, un título de acá de la tierra? Mire, mi hermano, mientras más Dios le da a usted, más humilde,
más humillado ante la presencia tiene que estar el ser humano. Pero hay gente que, olvídate, se esponjan y después, por eso es que vemos gente con revelaciones sacando un tercer testamento, sacando, como hizo Joseph Smith, como han hecho mucha gente, llegando a conclusiones cuando la Biblia es algo tan sencillo, es algo simple. Hay gente que de momento usted los ve. Dios mío, yo me acuerdo que un predicador decía que Adán era extraterrestre, fue el primer superhéroe de la historia. Y yo, Dios mío, padre, pero ¿de dónde sacó este hombre esto? Que decía que podía volar a la luna en milésimas de segundo, que decía que podía viajar el mundo entero, que los animales no vinieron donde él, sino que él viajó a todos lugares y le puso nombre y voló y volvió. Mire, mi hermano, eso no lo dice la Biblia. Pero hay gente que se quiere estar tan superdotado y después, mire, como esto recientemente, hace unos años atrás, que un predicador famoso de aquí que decía, en otras palabras, que somos dioses pequeños. Ya, pero ¿de dónde sacaron esto? Bueno, sacaron el pasaje en Génesis cuando Dios le dijo a Moisés que iba a ser un dios para Faraón, le dijo, pues nosotros también somos dioses. Cuando en el hebreo eso es lo que quiere decir un líder por encima. O sea, no podemos extender y poner gente por encima de nosotros cuando aquí el grande se llama Dios. Lo otro consejo que Pablo dice para romper con esto de las divisiones, además de no pensar más allá de lo que está escrito, es que se requiere humildad. Dice aquí, y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Eso está en el verso 7 y 8. ¿Quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías? O sea, para romper con la división es preciso no pensar más allá de lo que está escrito. Es preciso ser humildes. Verso 9 al 13. ¿Qué es lo que Pablo hace? Pablo en el capítulo 4, del verso 9 al 13, Pablo le enseña y le hace entender, por eso es que dice, porque según pienso, Dios ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y al hombre. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Mira, Pablo prefirió 1000 veces que ellos se llamaran, que fueran más fuertes que él, que fueran más sabios que él, porque eso es lo que requiere el ministerio. El ministerio lo que requiere que la gente entienda que esto no es cuestión de llamarnos fulano de tal, sino que el ministerio es sufrido. El ministerio no es nada fácil, que tenemos que sufrir por causa de Jesucristo. O sea, que para romper con divisiones, la gente tiene que entender lo sufrido que es el ministerio. Que lo que está expuesto por Dios costó. La iglesia del Señor fundarla costó, fue a precio de sangre. No estamos en un club social, iglesia. No estamos aquí jugando bingo, ni estamos aquí jugando lotería. Somos la novia del Cordero. Somos gente lavada con la sangre del Cordero de Dios, que fue a precio de sangre. Hombres y mujeres sufrieron por causa del evangelio para que el evangelio llegara donde tú estás o donde tú estuviste. Cuando la gente aprende, escuche bien esto, a valorizar el ministerio, lo que sufrió dicho evangelista, dicho predicador, dicho misionero, dicho pastor, la cosa es más llevadera porque entienden que la obra no es del pastor, la obra no es del evangelista, la obra no es de nadie. Lo que tú haces, lo que hacemos es para Dios. O sea, sufrimos por causa de Jesucristo. Somos hijos de Dios. No podemos pensar más allá de lo que está escrito. Tenemos que ser humildes y entender que la obra del Señor fue a precio de sangre. Ay, Jehová, siento a Dios en esta hora. Lo que Cristo hizo fue tan precioso. Lo que Cristo hizo fue tan y tan de valor, iglesia, que no podemos perder el tiempo en niñerías, ni en boberías, ni en sanganerías, como dicen por ahí, en chisme de que hacia aquel me pisó el callo, de que hacia aquel me dijo esto, aquel. ¿Qué cosa, mi hermano?
que, como dice el apóstol Pablo, ¿qué nos separará del amor de Cristo? Nada de lo que nos haga el que sea nos puede separar del amor de Cristo. Aleluya. Pero estamos viviendo un tiempo, mi hermano, que hay veces que hay que tratar a la gente con pinzas. Porque aquel dijo, aquel me hizo. Y yo lo único que le pregunto, ¿y qué fue lo que Cristo hizo por ti? O sea, una palabra hiriente o que aquel te dejó de hablar o que aquel te dijo esto o lo otro, pesa más que el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Negativo. Pon tu mirada en el Señor. Si a Cristo le hicieron peor, a Cristo le escupieron, a Cristo le pusieron una corona de espinas. ¿Qué no le hicieron a Cristo? Y por amor se entregó por ti en la cruz del Calvario. Por amor se entregó por mí en la cruz del Calvario. Y usted se cree que yo voy a perder mi salvación. Mi salvación, porque alguien me dejó de hablar, porque alguien me dio la espalda, alguien me mintió, alguien habló mal de mí. No, mi hermano, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo nos separará del amor de Cristo. Y para terminar, capítulo 14, siervo, léeme del 14 al 17. Amén. Nos pasamos unos minutitos, hermano, no se me vaya, unos minutitos que estamos aquí. Esto está encendido en el fuego del Espíritu. 14 al 17. No escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos como a hijos míos amados, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseñó en todas partes y en todas las iglesias. Iglesia, resumiendo esta última parte, romper con toda división, no podemos pensar más allá de lo que está escrito. Tenemos que ser humildes, no gloriarnos de nada. Tenemos que experimentar y saber lo que sufren los pastores, lo que sufren los líderes, los que hicieron el trabajo para que la palabra llegara a nuestras vidas, lo que Cristo hizo por nosotros y lo que Pablo lo motivó para romper, y que lo que realmente va a hacer romper toda división es que andemos en amor. Lo que lo motivó a Pablo a escribirle era motivarlos en el amor. Le está diciendo, no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados, que sea lo que hagamos, cómo lo digamos, cómo actuemos, aunque las cosas no se vean bien y tengamos que corregir a alguien, lo hagamos con amor. Y el capítulo 4, terminando, verso 18 al 21, dice, mas algunos están envanecidos como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Pero iré a vosotros si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios, escuche bien esto, no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? ¿Qué hizo el apóstol Pablo? Para poder resolver este problema de una vez por todas, no solamente le soltó a no pensar mal de lo que está escrito, a ser humildes, a reconocer el trabajo y la obra de Cristo y de los que levantaron la obra, a estar motivados con amor. Y lo último, iglesia, que con espíritu de mansedumbre y amor tú confrontes de frente a tu hermano. Y si tienes que pedirle perdón, le pides perdón. Y si tienes que amonestarlo, lo haces, pero hazlo con amor, considerándote a ti mismo. No vaya a ser que a ti te pase algo similar o no, a poder ayudarte en tu debilidad. Así que damos gloria al Señor y damos gloria a la historia de tener 16, gloria al nombre del Señor.
aleluya, que han estado, ¿verdad? Conectados, pero yo sé que la familia han estado, así y Samuel, ¿verdad? Porque me ayudó aquí, ¿verdad? En la lectura y a escucharme, salir aquí en vivo. A no todos les gusta salir en vivo, pero yo les solto, ¿verdad? Esperamos que esta sea la última clase virtual y ya el martes en adelante poder dar la clase presencial para así gozarnos en la presencia del Señor, entregarles este escrito y también entregarle, alma mía Jehová, las camisetas, el uniforme para las escuelas bíblicas. O sea que le voy a estar entregando esto y la camiseta. Así que damos gloria al Señor, damos gracias al Señor por esta bendición de haber estado en esta noche con todos ustedes. Dios le bendiga, Dios le guarde, la paz y la bendición de Dios sea con cada uno de ustedes. Gracias, Señor. Recibe toda la gloria, toda la honra, Dios mío. Te pido la paz, te pido la bendición, Dios mío, Padre, y que sean bendecidos mis hermanos y mis hermanas y que tengan dulces sueños. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Dios le bendiga, Dios le guarde, la paz y la bendición de Dios. Los vemos el viernes. Bendiciones a todos.